Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en un vídeo anterior, pero quería volver a este tema porque es un tema muy especial y muy delicado y me hacía ilusión volver a hablar de ello. Bueno, hablé de esto en un vídeo bastante antiguo que podéis ver en YouTube y en Facebook también, en las redes sociales también lo comparto, pero quería volver porque la teoría del espejo, cómo podemos aprender del conflicto, de los conflictos que tenemos con los demás, es un tema muy delicado y muchísima gente pues no acaba de entenderlo bien. Yo misma tardé mucho tiempo en entender qué significaba de verdad que la realidad es nuestro espejo, qué significa que el otro me hace de espejo. Todo este tema es bastante complejo si no tenemos un recorrido de crecimiento personal bastante avanzado y puede ser difícil de entender y de comprender, con lo cual también de aplicar, ¿no? De aplicar los principios de la teoría del espejo, de poder de verdad coger ese aprendizaje que nos lleva el conflicto con el otro, el conflicto con los demás, con la realidad y todo lo que genera sufrimiento en mi vida, ¿no? En este momento. Es difícil comprender eso si no comprendemos bien qué es lo que debemos aprender y qué es lo que nos está mostrando ese espejo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar entender qué es lo que hay detrás de esa teoría, qué significa la realidad me hace de espejo, el otro es mi espejo, qué significa realmente, por qué debo aprender de un conflicto, de algo que me hace sufrir, qué significa, qué sentido tiene aprender de algo que me está trayendo dolor y sentimientos que no quiero sentir. ¿Dónde está ese aprendizaje? ¿No? Y sobre todo, ¿cómo lo reconozco y cómo lo aprovecho? Vale, entonces empecemos a explicar un poco de conceptos básicos sobre la teoría del espejo que seguramente habrás escuchado, que es que la realidad es subjetiva. ¿Qué significa? Aquí hay digamos, pensamientos distintos, ¿no? El ser humano se podría dividir entre esos dos tipos de pensamientos, los que piensan que todo es subjetivo y los que piensan que hay cosas objetivas, ¿no? Realmente, si lo miramos desde un punto de vista espiritual y metafísico, en realidad la realidad es subjetiva. ¿Por qué? Porque está sujeta a nuestra observación y nuestra observación transforma la realidad. Este concepto en realidad viene de la física cuántica, que no voy a explicar aquí ahora porque es bastante complejo y no soy buena explicándolo, pero te invito a buscar información sobre este tema y sobre conceptos básicos de física cuántica porque se juntan, se explican muy bien muchas de las cosas que explicamos nosotros en terapias naturales y en crecimiento personal. La física cuántica nos explica que una de las cosas que nos explica es que la realidad, cuando está sujeta a un observador, puede transformarse, o mejor dicho, el observador puede transformar la realidad que está observando. Y a partir de ese concepto podemos decir que gracias a la energía, como todo es energía y constantemente estamos emitiendo frecuencias energéticas, estamos influyendo a través de esa energía en lo que estamos viendo. Pero no solo, esto ya va un poquito más adelante, ¿no? De lo que en realidad es suficiente que conozcamos y que entendamos. Lo que es necesario que entendamos es que eh, cuando estamos vibrando en una cierta manera, vamos a atraer todo aquello que vibra de la misma manera.
¿no? Por resonancia de energía, de frecuencia de energía. Y entonces vamos a atraer aquellas cosas, esto ya lo hemos hablado muchas veces en otros vídeos también y puedes volver a verlo si quieres profundizar. Vamos a atraer todo aquello que vibra de la misma manera. Es todo un juego de energías, siempre, ¿no? Pero ¿de qué manera vamos a atraer cosas que nos enseñan? ¿Qué significa? La realidad es subjetiva porque lo que hacemos es ver con unos ojos filtrados, con unas gafas, ¿no? Es como si estuviéramos viendo siempre la realidad a través de unas gafas y cada uno de nosotros las tiene diferentes, ¿vale? Yo la veo azul, tú la ves lila, el otro la ve naranja, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuéramos, como si lleváramos unas gafas de color que nos permiten, nos hacen ver la realidad diferente. ¿Y de qué depende ese filtro? Ese filtro obviamente depende de tu experiencia, de todo lo que hayas podido vivir durante todos los años de vida que tengas y que es el fruto de la educación, de lo vivido, de la experiencia, de los traumas, de las heridas, todo lo que tú hayas podido experimentar desde que naciste hasta hoy, van a crear ese filtro, van a crear esas gafas con las que tú ves la realidad. Y obviamente esa realidad, como todos tenemos, o sea, cada uno de nosotros tiene unas gafas diferentes, pues cada uno la realidad será diferente. ¿Por qué? Te hago un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo he crecido en una familia muy pobre y siempre he vivido con poco dinero, porque nunca teníamos de comer, porque no teníamos dinero, etcétera, etcétera, entonces yo me encuentro un euro por la calle, lo cogeré, me lo llevaré y pensaré, madre mía, he encontrado un euro, Dios mío, soy rica, qué guay, voy a poder comprar algo con ese euro, ¿no? El hecho de encontrar un euro en el suelo será un acontecimiento súper importante en mi día. Cuando ese euro lo vea otra persona que ha vivido toda la vida con mucho dinero, y te digo, te hablo del extremo opuesto, pero puede ser también pues una persona normal, ¿no? De una clase media, podamos decir. Pues una persona de clase media o con mucho dinero ni siquiera lo verá ese euro, ¿vale? No lo verá y lo dejará ahí en el suelo, porque para él no vale nada. Y entonces, pues si lo ve, pensará, alguien ha perdido un euro. O ni siquiera lo piensa. Este hecho no existe, no tiene valor en su día a día. ¿Ves lo diferente que es un euro en el suelo para dos personas que tienen una experiencia diferente? Te hago otro ejemplo para que comprendas mejor. Por ejemplo, una persona que ha vivido en una familia donde ha experimentado violencia, puede ser violencia hacia ella misma o violencia entre otras personas de la familia. Entonces, un día, pues, no sé, conoce a una pareja, está con una pareja y de repente, pues un día esa pareja le da un bofetón. Pues esa persona lo verá como normal, porque ha vivido toda su vida con violencia, entonces no será tan grave. Una persona que ha vivido en una familia donde no se ha utilizado violencia nunca, donde se ha respetado o no, pero simplemente no ha habido violencia física y le pasa algo así, obviamente se escandalizará y probablemente pues dejará a esa persona o se creará una discusión fuerte o no lo sé. El mismo hecho es visto con dos ojos totalmente diferentes y en consecuencia con un juicio totalmente diferente. Esa es la razón por la cual la realidad es subjetiva, porque siempre está sujeta a nuestro propio juicio, ¿vale? Y nuestro juicio no puede ser igual al de otro. Puede ser igual a lo mejor a una persona sobre 100, pero no a todos. Por eso no existe la objetividad en la realidad. Dicho esto, eh, esta es la razón por la que se dice que yo veo la realidad como yo soy. No veo la realidad como es, sino que veo la realidad como yo soy. Y esto es una proyección mental. Lo que hacemos es una proyección mental de nuestro filtro, lo proyectamos hacia afuera. Lo que vemos, ¿no? Es filtrado
por esas creencias, por esa educación, por esas experiencias. Entonces, eh, ese mismo filtro también va a crear esa frecuencia energética que va a traer más de esto mismo, ¿no? Más de esta misma frecuencia, como decía al principio. Entonces yo atraigo cosas, no me suceden cosas, ¿vale? Y aquí entro en el tema del victimismo. ¿Qué significa? Son pequeños pasos que voy explicando para que podamos comprender más en profundidad, ese concepto de la teoría del espejo. No me suceden cosas, las cosas suceden y yo las atraigo y yo juzgo, las juzgo. ¿Por qué? Porque los acontecimientos son objetivos, algo pasa, algo sucede, ¿no? Alguien ha perdido un euro, alguien ha dado una bofetada a otra persona. Después, yo veo este experimento, este acontecimiento, y automáticamente con mi filtro lo juzgo. Y entonces me suceden cosas. Alguien me ha hecho esto, me ha dicho lo otro, me ha. En algunos casos obviamente sí que es hacia mí, ¿no? Pero las cosas siempre tenemos la tendencia a proyectarlas hacia nosotros mismos como si fuéramos las víctimas de los acontecimientos. Pero en realidad estas cosas se las atraemos por ese juego energético, simplemente. Como estamos en esa vibración, como tenemos ese filtro, estas experiencias vividas, este nivel de crecimiento personal, pues vamos a atraer aquello que vibra de la misma manera. Entonces las atraigo, las cosas no me suceden, las atraigo, vienen hacia mí, yo las atraigo energéticamente. Y la subjetividad viene necesariamente por el juicio. Yo juzgo aquello que estoy viendo porque lo veo a través de mi filtro, entonces se vuelve un acontecimiento subjetivo, un juicio subjetivo de un acontecimiento, mejor dicho. Entonces, dicho esto, entendido esto, que es todo un juego de energías y que atraigo lo que me sucede, lo que experimento, lo atraigo yo a través de mi energía, ¿qué es lo que voy a atraer? ¿Y por qué atraigo determinadas cosas? Obviamente, nosotros, bueno, todos nosotros tenemos una misión, ¿no? En esta vida venimos aquí para experimentar cosas. Quien cree en la reencarnación sabrá que tenemos muchísimas encarnaciones, experimentamos muchísimas vidas porque tenemos que experimentar muchas cosas, muchas situaciones, vivencias y aprender muchas lecciones, ¿no? Podríamos decir. Estas lecciones obviamente tienen que ver con el experimentar la vida como ser humano más allá de lo que es nuestra esencia, ¿no? Que es el alma. O sea, somos almas que se encarnan y experimentan la vida como ser humanos. Y entonces lo que vamos haciendo es un aprendizaje continuo a través de varias experiencias con el objetivo de volver a reconocernos, de volver a nosotros mismos que somos como almas, ¿no? Podríamos decir, a volver al amor, a experimentar el amor incondicional. Y este proceso es muy largo y lo hacemos a través de varias vidas. Pero que tú creas o no en la reencarnación, no importa. Concentrémonos en esta vida, en lo que estamos experimentando. Cuando empezamos a hacer un proceso de introspección, nos damos cuenta realmente de que todo lo que nos sucede nos está enseñando algo realmente, ¿no? Es bastante fácil hacer este proceso mental cuando sobre todo nos pasan cosas malas y tenemos la lucidez mental, la claridad mental de decir, ostras, esto es una putada, pero me ha enseñado a hacer esto y lo otro, o me ha enseñado esta lección, o he aprendido que no me tengo que, no sé, fiar de tal persona, ¿no? Sabemos siempre que esta experiencia trae un aprendizaje. Pues concentrémonos en esto y intentemos ver
¿Cómo llegan estos aprendizajes? Si yo estoy experimentando en esta vida determinadas situaciones desde pequeñita, es muy probable que esto me esté hablando de cuál es mi aprendizaje como alma y como ser humano. Y cuál es la vibración en la que estoy vibrando. Por ejemplo, el ejemplo que hacía antes, si yo nazco en una familia pobre y toda la vida vivo con muy poco dinero, es muy probable que yo tenga algo que aprender sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre la economía. Si yo vivo, crezco en una familia donde hay mucha violencia y agresividad y falta de respeto, es muy probable que mi aprendizaje vaya por ahí, ¿no? Vaya por el amor propio, por aprender el amor y el respeto hacia una misma. Y entonces, después, todo lo que me pasa, los acontecimientos que yo atraigo una vez adulta, tienen que ver con ese mismo aprendizaje. Entonces es muy probable, por ejemplo, que la persona que nace en una familia agresiva y violenta, pues probablemente acabe con una pareja agresiva y violenta, ¿no? Si todavía no ha hecho este aprendizaje, no ha aprendido lo que tiene que aprender. Entonces, cuando yo veo situaciones que me molestan, que me hacen sufrir, que se repiten, que me crean conflictos, allí, allí se esconde el aprendizaje. Y tenemos que hacer un trabajo de introspección, de autoanálisis, de autoconsciencia, para poder comprender qué relación tiene esto con mi vida y con lo que me ha pasado hasta ahora, por ejemplo. Lo que voy a traer me muestra cómo soy. Lo que atraigo me muestra cómo soy. Me está mostrando esa parte de mí que no he querido ver, que no he sabido ver, que no quiero trabajar o que no sé trabajar, ¿vale? ¿Y de qué manera? Pues de maneras muy distintas y con situaciones muy distintas que me hacen ver aquello que necesito cambiar dentro de mí. Muchas veces los conflictos con los demás nacen porque queremos cambiar al otro, ¿no? Esto es muy común a todos, casi a todos, y es fruto de la proyección mental. Como tengo un problema contigo, pues intento cambiarte para ya no tener ese problema, porque si te cambio, tú serás diferente, ya no veo esto en ti. Pero eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque no podemos cambiar al otro, ¿no? Podemos mmm, invitarle a hacer algún camino, algún cambio, pero no podemos esperar a que lo haga. Ni tampoco es justo para el aprendizaje de ninguno de los dos, ¿no? Pero sí que podemos trabajar sobre cómo yo estoy viviendo esta relación con el otro. Si hay un conflicto con otra persona, que sea mi pareja, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, y pienso, vale, esta situación me está enseñando algo, me está mostrando algo, porque he atraído esto hacia mí para que yo pueda ver algo que yo no soy capaz de ver en mí, porque es muy difícil sin ¿Verdad que tú por la mañana te miras al espejo antes de ir a trabajar, antes de salir a la calle? Porque si no, no sabes cómo estás, si no sabes cómo llevas los pelos y si estás con la cara limpia o te tienes que desmaquillar todavía, ¿no? ¿Verdad que necesitas un espejo? Pues para verte a ti mismo, a ti misma, como eres dentro, necesitas a la otra persona, porque te hace de espejo, porque nosotros mismos, o sea, el poder vernos internamente es un trabajo muy, muy complejo, es muy difícil. Se consigue después de muchos años de crecimiento personal y de muchos años de comprensión de la ley del espejo. No podemos hacerlo así porque sí de un día para otro. Y entonces necesitamos al otro. El otro es un vehículo de aprendizaje, es una herramienta a través de la cual crecemos viendo nosotros mismos en ellos, ¿no? O en él. Eh, y entonces, ¿qué haces cuando te miras al espejo y estás despeinada? ¿Peinas al espejo, a tu reflejo? ¿Quieres cambiar el reflejo que ves en el espejo? No, te peinas tú.
porque esto sabes que es un reflejo, tú sabes que el espejo te está dando un reflejo y no es, no lo puedes cambiar. Entonces te peinas tú. Lo que podemos hacer de frente a ese conflicto, a ese espejo que nos está haciendo esta persona, es ver qué es lo que podemos cambiar en nosotros mismos para no ver más este conflicto, para no ver más ese espejo, para no enfrentarnos nuevamente a ese problema que tanto nos angustia o nos preocupa o nos molesta. Cuando yo cambio, todo alrededor mío cambia. Y esto lo puedes comprobar a la primera que tú consigas hacer un pequeño cambio frente a un conflicto, te vas a dar cuenta de que en realidad los otros también cambian, porque son reflejos nuestros. Muchísimas veces, un montón de veces, haciendo terapia con las mujeres que acompaño, he escuchado esta frase: oye, desde que he empezado contigo, mi marido ha cambiado, parece otro. Y no ha venido a terapia, ¿verdad? Esto sucede siempre porque ellas están cambiando, están transformándose internamente, están viendo cosas, están viendo en el otro sus propios conflictos, sus propias debilidades, podríamos decir, las cosas que ellas tienen que trabajar. Y transformándolas, gracias a su proceso, a la terapia, a las herramientas, a lo que sea que estén utilizando, están cambiando ese reflejo, están cambiando su energía, están enviando una señal diferente y reciben otra señal diferente, ¿vale? Y tenemos que recordar siempre también que como, así como la otra persona es nuestro espejo, nosotros también somos el espejo de otro y de esta misma persona. Entonces, cuando hay una relación entre dos personas y se crea un conflicto, allí hay dos personas heridas, porque son dos personas que fueron heridas y por esas heridas están, como puedo decir, están eh, pagando ahora, digamos, las consecuencias. Y también hay dos reflejos, hay dos espejos. Yo me reflejo en ti y tú te reflejas en mí. Entonces es un doble trabajo de aprendizaje, un doble trabajo de crecimiento, con lo cual tenemos siempre que recordar esto, tanto como sufrimos nosotros, sufre la otra persona. Tanto como hay un conflicto en mí, también lo hay en la otra persona. Yo puedo cambiar el mío, pero no puedo cambiar el de la otra persona. Y la otra persona tiene que saber lo mismo, ¿vale? Pero entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo sé cuál es ese conflicto que me está reflejando la otra persona? Siempre decimos que debemos de preguntarnos frente a algo que nos molesta mucho, por ejemplo, no sé, esta persona es agresiva conmigo y me chilla, ¿vale? Mi jefe, por ejemplo. Siempre debemos preguntarnos, ¿yo lo hago? ¿Yo soy agresiva con alguna persona? Lo primero que decimos siempre, siempre, siempre es no. ¿Por qué? Porque cuando vemos algo que nos molesta normalmente no lo reconocemos en nosotros. Es muy difícil que lo reconozcamos a la primera sin hacer un proceso de autocrítica o autoconocimiento, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿yo lo hago en algún ámbito de mi vida? ¿Yo lo hago en alguna esfera de mi vida? ¿Lo hago con mi pareja? ¿Lo hago con mi padre? ¿Lo hago con mi madre? ¿Lo hago con mis hijos? ¿Lo hago con mis compañeros de trabajo? ¿O me lo dejo hacer? Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo me lo dejo hacer? O si me lo dejo hacer. ¿Por quién? ¿En qué situaciones manifiesto eso? ¿Me lo hago a mí misma? La otra cara, ¿no? El reflexivo. Me lo hago a mí misma, yo soy agresiva con mí misma, me maltrato de alguna manera, me digo cosas feas, me grito mentalmente, porque claro, no, a lo mejor no me chillo, ¿no? Como una loca sola en casa, pero me maltrato diciéndome cosas feas. Em, Muchas veces lo que no somos capaces de ver es esto, ¿no? Es las maneras en las que nos maltratamos mucho y las facetas que puede tener un comportamiento. Por ejemplo, no sé, la exigencia. Una persona, por ejemplo, un jefe exigente que me pide,
que esté todo hecho a tiempo, que esté todo perfecto y, no sé, la exigencia, ¿no? En el trabajo. Pues eso me crea un conflicto porque el jefe, porque lo vivo mal, porque el jefe me lo pide de una manera muy dura, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no soy así con nadie. Yo no soy así con mis compañeros, no soy así con mis hijos, con mi familia, con mi pareja. Pero sí conmigo misma. A lo mejor en algún ámbito de mi vida, conmigo misma, con mi propio comportamiento, sí que soy dura y exigente. Y no lo reconozco porque nadie me lo dice, nadie me lo hace ver. Es un comportamiento inconsciente y que hago mentalmente. Eso nos pasa muchísimo. Y la ley del espejo muchísimas veces tiene que ver con comportamientos que tenemos hacia nosotros mismos más que con otras personas, ¿vale? Lo que estoy viendo en la otra persona es un comportamiento que tengo hacia mí misma. Esto es súper, súper, súper frecuente. Tenemos que tenerlo mucho en consideración porque eh, se esconde mucho, se disfraza mucho, es difícil verlo y decimos, no, no, si a mí no me pasa, si yo no soy así, si yo no lo hago. Esa es la respuesta que siempre damos. Yo no soy así, no, no es verdad, ¿no? Eso de la ley del espejo no es verdad. También he escuchado muchas veces en terapia y en general decir, oye, pero esto de la ley del espejo será verdad porque es que yo no lo reconozco. Yo a mí me molesta que mi pareja haga esto, pero yo no lo hago. Y me dice, pero si tú eres así también, y no es verdad. Claro, es muy difícil darnos cuenta de nuestros comportamientos. Repito, hay que hacer un gran trabajo de autocrítica y de autoconsciencia desde el amor, no desde la culpabilidad. Porque lo primero que hacemos es culparnos cuando nos damos cuenta de que hacemos algo malo, entre comillas, porque es algo que consideramos malo o que la sociedad considera malo, entonces he hecho algo mal, ¿no? Me culpabilizo enseguida. Por ejemplo, me doy cuenta de que sí soy agresiva con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Mi jefe es agresivo conmigo y yo soy agresiva con mis hijos, por ejemplo, y me culpabilizo. Y no conseguimos verlo desde un punto de vista amoroso, compasivo, que es el punto de vista que hace falta para poder hacer el aprendizaje. Es necesario desarrollar compasión hacia nosotras mismas para poder aprovechar ese aprendizaje, porque si no, no lo estamos aprovechando, no lo estamos viviendo serenamente, lo estamos viviendo como un castigo, como un sufrimiento y no tiene que ser así, no tiene por qué ser así. Entonces, cuando hacemos ese proceso de autocrítica desde lo positivo, desde el amor, lo que hacemos es fijarnos, darnos cuenta de cuál es ese aprendizaje, ¿no? Y de repente es, oh, vaya, si yo también lo hago, es verdad. Yo grito a esa persona o me pasa con esa otra. ¿Y por qué lo hago? Bueno, a lo mejor porque, yo qué sé, me gritaban de pequeña o mi profesora me gritaba de pequeña y yo he aprendido a hacer esto. Y no pasa nada, no pasa nada. La actitud que hay que tomar cuando descubrimos esto es, vaya, pasa esto, no lo juzgo. Y vuelvo, me engancho a lo que estaba diciendo al principio, ¿no? De la charla. No lo juzgo porque si no entro en esa espiral de culpabilidad y de subjetividad que me hace ver, que me hace atraer cada vez estas situaciones que me dan ese aprendizaje. Cada vez lo mismo, repito, ¿no? Si yo juzgo lo que estoy intentando aprender desde la comprensión y desde el amor, no estoy aprendiendo realmente. Lo estoy juzgando y entro en un círculo vicioso y entonces se me repetirá esta experiencia. He oído también muchas veces personas que me dicen, sí, ya lo sé que tengo que trabajar eso, ya lo sé que esa persona me está haciendo de espejo en esto, en la agresividad, por ejemplo, ¿no? Sigo con este tema. Y me he dado cuenta, pero claro, me sigue pasando. Y lo dicen con esa rabia, ¿no? Con ese rencor y con esa frustración
hacia ellas mismas, porque no han sabido perdonarse, no han sabido aceptarse, no han sabido aprender desde el amor y desde la compasión hacia ellas mismas. Y entonces no se ha cumplido el aprendizaje realmente. Ahora piensa que la mayoría de los aprendizajes y la mayoría de las cosas que hemos venido a aprender aquí tienen que ver con el amor hacia uno mismo, porque el amor hacia los demás es una consecuencia. Entonces, cada aprendizaje que tengamos en esta vida tiene que ver con el amor hacia nosotras mismas, hacia uno mismo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos? ¿Desde la culpabilidad? No. ¿Desde el rencor? No. ¿Desde la frustración? Obviamente que no. Solo se puede hacer desde la compasión, la aceptación, el respeto, ¿verdad? Es verdad que es el aprendizaje más difícil, por supuesto, es el aprendizaje supremo, pero estamos aquí por ello y podemos hacerlo, porque si no, no lo estaríamos haciendo. No tendría sentido hacer algo que no podemos hacer. Entonces, cuando comprendemos eso y lo intentamos integrar, quiero decir, procesar, hacer nuestro, transitarlo, ¿no? En la vida, en esta vida terrenal, quizás podemos llegar a una comprensión más profunda porque elegimos ir hacia este amor, elegimos ir hacia este aprendizaje aceptándonos, ¿no? ¿Quién no se quiere aceptar? ¿Quién no se quiere querer? Todo el mundo, todos queremos eso en la vida. Y es posible, pero tienes que creerlo, tienes que creer que es posible haciéndolo, ¿no? Siempre decimos que los resultados se ven cuando hay una acción detrás. Y una acción no puede depender de lo difícil que es algo, porque verdad que un atleta no dice, ah, no, esta carrera no la voy a correr porque son muchos metros, no voy a poder. Imposible, ¿no? El desafío es cada vez mayor, más grande, porque vamos entrenando, ¿no? Un deportista que hace siempre se pone metas más altas porque se va entrenando y se va dando cuenta de que cada vez es capaz de superar sus propios límites, ¿no? Y el objetivo es ese. Estamos aquí aprendiendo, superando nuestros propios límites para poder avanzar y ponernos metas siempre cada vez más altas, ¿no? Pero claro, hacia el amor propio, hacia el aprendizaje, hacia la compasión. Estamos en otro ámbito. Dicho esto, volviendo al conflicto con la otra persona, cuando yo intento integrar todos estos conceptos en mí y me digo constantemente cuando hay un conflicto, me digo, estoy aprendiendo, estoy herida como lo está la otra persona, vengo de un pasado que me dolió porque me hirieron y sentí falta de amor, por ejemplo, como la otra persona. Todos estamos así. No soy más dolida que otra persona. No lo puedo saber, porque como la realidad es subjetiva, cada uno lo ha vivido a su manera, ¿no? Entonces no juzgo. Intento no juzgar ni la otra persona, ni mi mismo proceso, ni mi misma situación en ese aprendizaje, ¿vale? He atraído esto, lo acepto y voy a ver qué puedo cambiar en mí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veo este problema de la agresividad, cuando grito, cuando soy agresiva verbalmente o físicamente con otra persona, me doy cuenta, lo relevo, lo identifico y me perdono seguidamente. Me perdono. Hay que hacer obviamente un acto de un trabajo terapéutico ahí, de perdón, de soltar, de trabajar esa herida y poco a poco voy viendo cómo esto es lo que estaba reflejando esta persona o ese conflicto, ¿no? Eso que debía trabajar en mí lo estaba viendo en esa otra persona. No voy a intentar cambiar el otro, voy a transformar eso en mí para poder así sanarlo y no verlo ya en la otra persona. Hablando ahora de parejas o de relaciones más
estrechas, como por ejemplo padre-hijo, o sea, los padres con los hijos, las parejas, los hermanos, relaciones que tenemos a contacto más cercano y que de convivencia, ¿no? Por ejemplo, allí surge otro problema porque es como que constantemente vamos viendo ese reflejo, ¿no? Constantemente. Y son las personas que normalmente más nos ayudan a evolucionar, a aprender. Con esas personas todavía más hay que tener compasión porque hay una conexión mucho más fuerte, hay eh, una relación más fuerte por ser familiares o pareja y evidentemente que os habéis atraído el uno al otro para aprender el uno del otro, ¿no? Y entonces será también más fácil ver cuál es ese espejo, porque seguro que habrán comportamientos que se repiten de forma más frecuente y que podrás detectar con mucha más facilidad, porque dices, mira lo típico, lo que decimos siempre, mi pareja siempre hace esto y lo detesto, ¿no? No lo soporto. Ahí está tu aprendizaje. Mi pareja siempre, no sé, se retrasa cuando vamos a algún sitio y no lo soporto, me pone enferma. Ahí está tu aprendizaje. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el no llegar tarde? Hay que analizar ahí cuál es tu aprendizaje con el tiempo, con la exigencia, con la puntualidad, con el que dirán, porque a lo mejor lo haces porque no quieres quedar mal, pero en tu vida personal te retrasas siempre, pero con los demás no, porque a lo mejor no quieres quedar mal con ellos. O bien tienes un problema con el tiempo y tienes prisa todo el rato, eres impaciente, sientes que te falta tiempo, sientes que estás perdiendo el tiempo. No sé, ahora no me salen más conflictos con el tiempo y con el llegar tarde o el hacer esperar. No quieres hacer esperar a otra persona porque a ti te hicieron esperar o no sé, pueden haber mil cosas detrás, ¿vale? Hay que identificarlas. Pero lo que es evidente es que te está mostrando un aprendizaje tuyo. Y una vez que tú haces las paces con ese aprendizaje, entonces se disuelve todo eso. Y no, a lo mejor tu pareja sigue llegando tarde. No pasa nada, el objetivo no es, vale, pues si yo aprendo esto ya no llegará tarde. No, a lo mejor seguirá llegando tarde, pero a ti ya no te molestará. Lo que va a desaparecer es el conflicto. Y ese es el objetivo. El objetivo es la aceptación, que yo pueda aceptar a lo que tiene esa otra persona que hasta ahora me ha molestado, ¿no? Mm, me ha dolido. El objetivo es esa aceptación. Pero recordemos siempre que hay que hacerlo desde la compasión, desde la paciencia, desde la aceptación de lo que veo en mí, ¿vale? Este es el aprendizaje más difícil, porque es cuando reconozco eso que está en mí, que es lo que más me duele, ¿vale? Recuerda siempre y fíjate, solo para tener tú una idea y darte cuenta, cuando dices a alguien, oye, pues tú eres así, te pasa esto, y la otra persona se pone furiosa, mira ese comportamiento, eso también te pasa a ti. Cuando alguien nos dice que somos de una manera que no reconocemos, nos ponemos enfermos, nos enfadamos o nos hiere, nos duele, ¿no? Es así, porque nos molesta ver aquello que es imperfecto en nosotros, porque no lo solemos ver. Entonces cuando nos lo dicen, ostras, sí duele, ¿vale? Pero no pasa nada, es un comportamiento natural, humano y lo vas a poder trabajar y aceptar. De hecho, cuando trabajes toda esa aceptación y ese amor y esa compasión, cuando alguien te diga, oye, tú eres así, te pasa esto, haces esto, ya no te molestará tanto y tendrás la capacidad de decir, pues sí es verdad, me pasa esto, lo estoy trabajando, ¿vale? Con aceptación, con la conciencia de que todos somos humanos,
maravillosamente imperfectos, que está bien así y que estamos aquí para aprender, y si fuésemos perfectos no estaríamos porque no habría nada que aprender. Y todos estamos en el mismo barco, todos estamos aprendiendo, todos estamos heridos. Eso, ese concepto y comprender eso te puede ayudar también a desarrollar más empatía hacia los demás. Y la empatía también ayuda en los conflictos con los demás, porque si tú comprendes que la otra persona también tiene su historia, también tiene su dolor, tiene sus heridas, puedes ayudar, puedes comprenderle mejor, puedes eh, tener una compasión diferente y una visión diferente de las cosas. Y entonces puedes pensar, bueno, se está portando así porque igual le ha pasado esto, lo ha pasado lo otro, o porque igual tiene un día malo, ¿vale? A veces nos enfadamos con personas que nos conocemos porque, yo qué sé, nos dan un golpe por la calle y le decimos de todo, y a lo mejor a esta persona, saber tú qué le ha pasado, ¿vale? Y más todavía con las personas que conocemos y que queremos y que amamos. Es un trabajo quizás obviamente más difícil, pero también podemos intentar transformar esa creencia de que algo es difícil diciendo estoy en ello, estoy trabajándolo, estoy um, aprendiendo a mejorarlo, aprendiendo a transformarme para mi bien. Estoy aprendiendo a amarme, básicamente. Amar a los demás es amarse a una misma. ¿Verdad que siempre decimos, no puedo amar a otra persona si primero no me amo a mí misma? Fundamental, es una gran verdad. Y es la única manera, la única vía para poder definitivamente eliminar los conflictos con los otros, ¿no? Amarse a una misma por encima de todo para eh, aceptar aquello que veo afuera y que no me crea conflicto, ¿no? Seguiré viendo cosas afuera, obviamente, de mí, pero no me molestarán tanto porque ya no me harán de espejo. O, si bien me hacen de espejo, pero las habré aceptado, ya no me molestarán, no me dolerán, ¿vale? Bueno, yo creo que os he dicho todo lo que quería decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. También podéis comentar en un segundo momento cuando esto esté ya grabado. Y estaré súper contenta de responderos. La verdad es que me apetecía mucho profundizar sobre este tema porque aparte que yo lo he profundizado mucho en mi vida y me apetecía dar el resultado de lo que es mi experiencia, mi vivencia sobre este tema y que me ha ayudado muchísimo a crecer, me ha ayudado a sanar muchas relaciones con otras personas, sobre todo con las más cercanas y es algo que siempre sale, ¿no? Y cuando se hace terapia, cuando se hace un proceso de crecimiento, un camino de crecimiento, siempre sale este tema. Y muchas veces, he escuchado muchísimas veces eso de no lo entiendo, cómo funciona, no lo veo, no lo veo en mí, ¿no? Y me apetecía hacer este vídeo. Así que muchísimas gracias a todos los que me habéis visto. Gracias a las que estáis online. Gracias, Katy. Un beso enorme a todas. Gracias a María y a todos los que estáis. Hasta muy pronto. Hasta luego.